Estoy en todas partes, agazapado en cada rincón. Soy tensión en el cuello. Soy respiración entrecortada. Soy susurro desde un lugar incierto. Soy un mal presentimiento. Estoy siempre presente. Soy una sombra, intangible, ineludible. Ese 11 de septiembre, de modo explosivo, pasé de ser sombra a convertirme en certeza. Fui definitivamente una presencia tangible, más que nunca. A las 8:46 de la mañana, me expandí como el fuego, como el humo, como el polvo que lo cubrió todo. La ciudad se detuvo apavorada y el mundo contuvo el aliento temblando al borde del ahogo. Fui pánico, fui horror, fui grito, fui también impulso y decisión acertada. Penetré en la conciencia colectiva de Nueva York en un reguero de terror expansivo, ilimitado, sin bordes ni fronteras. Porque soy el miedo, una señal de alerta, un instinto de supervivencia. Pero ante un atentado semejante, no paro de crecer y calar bien hondo dentro de la idiosincrasia popular. Yo decidí mudarme a Nueva York cuando me hicieron una oferta de trabajo en una empresa que se llama Quest Communications. Para mí mudarme a Nueva York era como mudarme a la ciudad grande, ¿no? Al lugar de los sueños. La primera vez que fui a Nueva York fue en 1999. Justo llegué el día de la independencia y fui con mi hermana a perfeccionarme en inglés un curso de 2 meses y en el mismo tiempo había aplicado para un postdoctorado en la Universidad de Columbia, así que me quedé después viviendo casi 4 años, 3 años y medio, hasta el 2003. Me mudé a Nueva York con 29 años. Mi día cotidiano era un día normal en Nueva York de irme a trabajar en la mañana en el subte, pasar el día en la oficina y volver a mi departamento tipo 6 de la tarde. Y para mí fue una vida del sueño americano muy típico en Nueva York, con mucho movimiento, mucha energía, mucho trabajo. Ya estaba trabajando porque era médica, trabajaba, me pagaban. Estaba trabajando en un grupo académico de prestigio a nivel mundial, donde tenía publicaciones científicas en todo lo que tenía que ver con la investigación de Alzheimer. Tenías tu lugar, yo vivía en un departamento que amaba, chiquito, ¿no? Porque todo Nueva York es chiquito. Íbamos a bailar a las Torres Gemelas. Cuando estudiábamos con mi hermana ya inglés, teníamos un grupo de extranjeros y los miércoles era la noche latina. Íbamos a bailar todos los miércoles al Window of the World, que estaba en el restaurante y estaba esta Buat, no sé cómo se llamaba. Y la verdad que disfrutaba muchísimo mi vida en Nueva York, me fascinaba, estaba feliz. Yo viví enfrente de las Torres Gemelas, al otro lado del río Hudson, en un edificio lleno de personas que trabajaron en las torres por su cercanía. Nosotros tuvimos una sola parada de subte entre nuestro edificio de departamentos y las Torres Gemelas. Entonces, muchas personas estuvieron trabajando en las torres, muchos vecinos míos, incluyendo Pedro, de Argentina. Pedro trabajaba en un corredor de bonos, en el sector financiero, y alrededor del año 98 estaba difícil acá, buscando mejoras económicas y mejor un futuro para él y su familia. Se fue a vivir a Nueva York, que tuvo una oferta una propuesta de trabajar más o menos en lo mismo. Así que se fue a trabajar a Cantor Fitzgerald. Yo conocí a Pedro debido a que en mi edificio tuvimos como juntadas para conocer residentes nuevos o probar vinos o como un happy hour en la tarde, y muchas veces Pedro asistió a esas juntadas o reuniones y yo también. Y me acuerdo que él hablaba de Argentina,
Era un porteño, al menos para mí, como un argentino típico en el sentido del argentino clásico, ¿no? De bien vestido, elegante, hablar bien, muy cortés, muy educado. Y las oficinas de Cantor Fitzgerald estaban en el piso 104 y 105 de las Torres Gemelas. Vivía en Hoboken, que es en New Jersey, enfrente del otro lado del Hudson. Él estaba siempre ahí firme tempranito. Con lo cual, cuando vimos lo que estaba pasando, lo primero era saber si él había ido a trabajar, pero casi seguro que estaba ahí. La locura se apoderó de todos en la ciudad y la noticia de los atentados se propagó rápidamente. Está ocurriendo en estos momentos algo que será la noticia en el mundo entero en las próximas horas. Un avión chocó contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, ahí en el extremo de Manhattan. Nadie en Estados Unidos se imaginó jamás que podía ser blanco de una tragedia semejante, mucho menos ser burlados en su seguridad. La sensación era de una vulnerabilidad total. Al inicio todo era desconcierto, pero a medida que iban conociendo los hechos, el impacto dio lugar al terror y me fui propagando velozmente, de manera irreversible. Los hechos así lo ameritaban. Aquel fatídico martes 11 de septiembre del 2001, un grupo de terroristas secuestró 4 aviones comerciales que volaban por Estados Unidos con todos sus pasajeros y los desviaron hacia distintos destinos. El primer avión lo estrellaron contra la torre norte del edificio de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, a las 8:46 de la mañana. El segundo impactó contra la torre sur 17 minutos más tarde. El tercero lo hicieron chocar a las 9:37 de la mañana contra el edificio del Pentágono y el cuarto, cuyo destino era impactar contra la Casa Blanca, cayó en una zona rural de Pensilvania luego de que sus pasajeros se rebelaron contra los terroristas impidiendo esa maniobra. El 11 de septiembre yo fui hacia mi oficina como todos los días en el subte. Llegué al subsuelo de las Torres Gemelas. Ese día yo fui a la oficina a buscar el contrato que iba a firmar a las 10 de la mañana en las oficinas de Citibank, y cuando estuve bajando el ascensor es cuando el primer avión impactó con las torres. Por eso cuando llegué a la calle empecé a ver cenizas cayendo, que me llamó mucho la atención. No entendí por qué eso, y gente señalando a una de las torres, un agujero grande con humo. Eso es lo que empecé a ver y vivir poco después de impactar el primer avión. Nosotros en la calle no entendemos bien qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo. Había gente diciendo que un helicóptero de las noticias o una avioneta había impactado con una torre, porque muy pocas personas habían visto el primer avión. Entonces había como confusión en la calle sobre exactamente qué había pasado. Pero en Nueva York los negocios no paran para nada, entonces más o menos la gente seguía caminando a sus reuniones, a su vida normal. Nueva York es un poco como Buenos Aires, ¿no? Mucho quilombo. Entonces siempre cosas están ocurriendo, tiroteos, grúas están colapsando o cañería de gas está explotando. Entonces sí fue llamativo que algo había impactado en las torres, pero en Nueva York de nuevo los negocios no paran para nada. Entonces todos siguen en camino a sus trabajos, sus reuniones.
Yo seguí caminando hacia la estación de subte para ir a mi reunión para firmar este contrato tan importante. Pero justo antes de bajar a la estación de subte, yo decidí llamar a mi papá desde un teléfono público que estuvo ahí en la esquina y le conté a mi papá que había impactado un avión. Dad, a plane just ran into the World Trade Center. You're kidding! All the paper is coming out of the building and raining down on me in ashes. And just happened. God! As you can hear, where were you? I just come from there. From the World Trade. Eso fue a una cuadra de la Torres más o menos. Colgué el teléfono y pasó por arriba de mi cabeza el segundo avión. Holy shit! El segundo avión explotó prácticamente en mi cabeza. Estuvo bastante cerca. Y ahí nos dimos cuenta todos, creo que fue un atentado. Una mujer a mi lado empezó a llorar, hablando con alguien en la torre, supongo que es su novio, su esposo. Y ahí cambió todo el clima, toda la gente empezó a preocuparse bastante, llorar, gritar. Y yo decidí irme, bajar a la estación de subte e irme de la zona. Creo que lo que más me impactó de esa mañana y ese momento del segundo avión es el ruido del avión llegando, impactando en la torre, porque todos los edificios hacen como un eco, un efecto muy fuerte. Entonces, escuchar eso estuvo como estar parado al lado de un tren, las vías del tren, y pasa el tren a 1 metro. Súper fuerte ese ruido. Cuando salgo había un portero y me dice, chocó un avión contra las torres. Y digo, ¿qué? En un televisorcito que era un cuadradito así, de esos portátiles. Y miro y veo el impacto de la segunda torre. Y le digo, qué raro, es medio raro, no sé, wow. Y así me voy a tomar el subte para no llegar tarde a mi laboratorio, que era la rutina habitual. Y en el subte simplemente me puse a pensar que eso no era normal, que seguramente sería un ataque terrorista porque 2 aviones de línea no era normal. Siempre cuento esta historia que le cuento a una persona que está al lado mío sentada. Le digo, ¿sabías que chocaron 2 aviones en las Torres Gemelas? Y ella me miró así despectivamente y me dijo, you're crazy, estás loca. Y se cambió 2 asientos. Y ahí dije, ahí me bajó el miedo, señal de la cruz, dije, por favor que no me toque acá. Lo que más me acuerdo cuando subí el subte para irme de la zona la mañana del 11 de septiembre es que la gente en el vagón no se había enterado de lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento en Nueva York no había señal en el subte de teléfono. Entonces yo estuve en la calle con los gritos y la explosión y el olor de nafta y humo y cenizas y todo ese ruido, todo ese quilombo. Y bajé el subte donde silencio total en el subte. Entonces esa diferencia entre la calle y el caos total y el subte, el silencio total, fue muy llamativo. Y me quedé pensando en eso. Y llegué y los ejecutivos obviamente me dijeron que no íbamos a firmar el contrato. Y ahí sí, ellos encendieron la tele y vimos el derrumbe de las torres en su sala de reuniones, donde íbamos a firmar el contrato. Miramos en la tele el derrumbe de las torres y el derrumbe de mi carrera y vida en Nueva York, todos juntos en este momento. Ese día, como todos los días, fue a trabajar temprano, no sabemos exactamente la hora, pero ya claramente estaba trabajando ahí, estaba hablando por teléfono con un amigo, con otro argentino que trabajaba en otra financiera, y en ese momento Pedro le dice que en realidad lo dejó de escuchar, digamos. O sea, estaba hablando y dejó de escuchar, y vio todo lo que pasaba, y ahí no sabemos más nada. Lo que vimos, que eso fue a las 10 menos cuarto de la mañana, el choque de la torre contra su oficina, digamos,
Y bueno, todo eso fue 1 hora y media de entender mucho e imaginarse que todo eso pasaba en Estados Unidos, en edificios modernos, donde había escalera de incendio y nada, suponiendo que estaba bajando por ahí. Cuando salías era el caos. Era el caos de los autos, todos amontonados saliendo por los puentes para ir para New Jersey, para Queens, para todos los lugares fuera de la isla que es Manhattan. Entonces fue bastante caótico. Las escaleras de incendio estaban en el centro, no había manera de zafar. Los aviones estaban llenos de combustible, después acababan de salir, así que eso explotó y fue fuego por todos lados. No había manera de que nadie de lo que estaba para arriba del piso de la explosión pudiera salir de ahí. Y ya había gente que empezó a buscar a su novio, mi amiga Lorraine, que ella tenía a su pareja que trabajaba enfrente, yo a mi amigo Sammy, que trabajaba en Wall Street. Y bueno, y se cortaban todas las comunicaciones. Entonces, tratando de ver qué pasaba, qué hacer, dónde ir, nada. Buscando aire, hice una foto de gente ahí en las ventanas, esperando, tomando aire para no morirse ahogado ni quemado. Pero bueno, obviamente esa solución, bueno, vemos que algunos se tiraron y a los que esperaron se les llevó al derrumbe. Salimos con Lorraine, fuimos a un bar enfrente y ahí fue cuando vimos la caída, Giuliani ahí, y las caídas de las Torres Gemelas. Ahí sentí eso de tengo que ir a ayudar, van a necesitar médicos. Vi que la dimensión o la magnitud, sin entenderla, iba a ser increíble, era como demasiado grande. Y bueno, empezar a caminar, fui hasta la American Red Cross y ahí me presenté, le dije para lo que necesiten que me utilicen. En un momento esas imágenes de cuando antes de que las torres caigan, que están la gente en las ventanas, inclusive saltando, ¿no? Para mí fueron muy fuertes porque primero cuando yo iba a bailar a las Torres Gemelas, yo me paraba en el vidrio, entre esas vigas de aluminio, me paraba ahí. Y era tal la inmensidad y la altura que veías todo el Hudson River, el Brooklyn, la Estatua de la Libertad, que vos te parabas y te apoyabas contra el vidrio y te juro que tenías la sensación de volar. Cuando veo esa realidad, entendí que saltar era mucho menos doloroso que morirte prendido fuego. Fíjate de algo que podía ser maravilloso a tener que volar para salvarte. Bueno, no, que no te ibas a salvar. Era una forma menos trágica de morir. Para mí esas imágenes fueron terribles. La gente, como en la pandemia, compraba, cargaba carros con cosas, igual que en las películas. Y yo no sé por qué agarré una cámara Kodak descartable y una botella de agua. Eso fue todo que compré y salí. Y bueno, esa cámara fue la que después tuve en las torres y saqué las fotos que tengo. Todos quedamos como un estado de shock, como decimos en inglés, totalmente en pausa, en todos los sentidos, intentando procesar lo que estábamos viviendo y intentar pensar un poco de qué deberíamos hacer. Uno de los ejecutivos nos recomendó
bajar y lo más rápido posible sacar todo el dinero que pudimos de un cajero automático. Entonces, eso fue algo que me acuerdo, que ese consejo de sacar dinero ahora, porque después puede ser que cae todo el sistema y quedamos sin dinero. En Estados Unidos eso es insólito. Me llevó bastante días procesar lo que había pasado, y creo que para mí los días y semanas y meses después fueron más impactantes que esa mañana. Hay cosas que me afectaron más después del 11 de septiembre que ese mismo día. Una vez que los aviones impactaron en las dos torres gemelas entre los pisos 77 y 99, los edificios comenzaron a arder. Tardaron menos de 2 horas en desmoronarse por completo. Muchísimas personas no pudieron escapar, pero muchas otras sí. Escaparon corriendo como podían. Mientras unas escapaban, otras entraban para intentar rescatar gente. En ese lugar estuve un rato y luego fuimos un grupo de médicos, enfermeras, nos subieron a un colectivito y fuimos como directo al Ground Zero. Y creo que ahí empezó otra historia completamente distinta, porque hasta ahí la ciudad de Nueva York se veía magnífica, ¿no? Diferente, pero igual. Y cuando íbamos entrando en ese colectivito a la zona cero, ya era el caos. Era como respirar horror, muerte, olor a combustible quemado, a fuego, desesperación. Uno miraba y trataba de comprender la destrucción, mirar y ver edificios de 15, como si fueran 15 pisos de un edificio, pero de escombros. Tratar de reconocer el área que estaba totalmente, para mí era súper conocida, estaba totalmente irreconocible. Caminar por el lugar y ver bomberos sentados en los cordones de la vereda destruidos, llorando. Uno se miraba y se abrazaba con desconocidos, comprendiendo y compartiendo el dolor desde la empatía, sin comprender muy bien qué era lo que tenía que hacer, lo que podía hacer, porque había una sensación de sentirte inútil, como que no habías hecho demasiado, ¿no? Como que lo que hacías no era suficiente. ¿Por qué? Porque nos habían dicho no va a haber sobrevivientes, no va a salir una víctima. Y de hecho no hubo un sobreviviente desde que yo llegué, no salió nadie. Las torres tenían algo que era, lo peor que tenían era lo que ocultaban, ¿no? Y eran esas vidas que no podían ser rescatadas. En la etapa de rescate yo sentí mucha tristeza, porque para mí era un rescate totalmente inútil. Para mí era obvio que nadie podría haber sobrevivido a eso, y que todas esas personas, todos esos parientes que yo vi casi todos los días por semanas después del atentado, pegando carteles en las paredes, en el subte y en otros lugares, eso me dio muchísima tristeza, porque era esperanza, una esperanza sin sentido desde mi punto de vista. Nadie iba a volver del zona cero de esa mañana. Nadie que estuvo en las torres iba a sobrevivir. Y la parte que yo también más hice fue una parte psicológica, ¿no? De las emergencias psicológicas que aparecían. ¿Por qué? Porque yo hablaba 2 idiomas. Aunque no creas, el español y el inglés en ese momento y en ese lugar era muy necesario, porque había muchos americanos que no hablan inglés. Entonces las crisis de esas personas que por ahí
removían escombros y veían cosas que no estaban acostumbrados a ver y que eran muy fuertes, la crisis psicológica la hacían en español. Entonces yo empecé a ver y a escuchar y dije, yo puedo ayudar acá, porque había que decidir quiénes seguían ayudando y quiénes tenían que irse para evitar a futuro un estrés postraumático más grave y para cuidar la psicología de la gente que estaba ahí, porque no todo el mundo estaba preparado para ver lo que veíamos. Cuando yo volví al departamento la noche del 11 de septiembre, me llamaron mis padres y me preguntaron qué había pasado, si había perdido amigos, etc. Y yo le dije que pensé que sí, porque muchos de mis vecinos trabajaron en las torres. Nos empezamos a enterar a través de los diarios que tiraron en las puertas de nuestros vecinos todos los días. Estaban acumulándose ahí en las puertas porque nadie vino a retirar sus diarios, habían fallecido. Entonces, después de 2 o 3 días nos dimos cuenta quién en nuestro edificio, quiénes habían fallecido o quiénes no habían vuelto por una razón que sea a su departamento. Tratamos de ir, pero esto fue un martes, a ver cómo seguía la cosa, a ver si se podía viajar, qué se puede hacer para ir pensamos, bueno, hay que ver los sobrevivientes, dónde están, puede estar en un hospital, puede estar perdido por ahí. Los cielos de Estados Unidos estaban cerrados, no había manera de ir. Y recién el viernes consiguieron viajar algunos. Y ellos allá se iban dando cuenta de que no estaba vivo. Unos días después le dije a mi mamá que yo sospechaba que había fallecido Pedro debido a que fue una de las personas que no habían regresado al departamento. Did you go to work today? There's no work to go to, Mother. Are any of your friends gone? Yeah, even Pedro from Argentina. Oh my gosh. Y yo particularmente de acá decía, si yo pienso que él está bajo un escombro a un lado, aguantando lo más que puede, esperando que en algún momento llegue la mano salvadora, no puedo aflojar. Así que eso fue unos días, el viernes 21 de haber sido, sí, 21 de septiembre, que hablo con mi hermano mayor, que estaba allá, y bueno, me convenzo yo también de que él no estaba vivo. Pasó el tiempo, ya no me acuerdo si fueron meses o años, pero me llegó alguna revista o buscamos, bueno, de golpe mirando una revista yo veo una foto de esta foto de la gente tirándose de la torre, pero es la que se veía en la pared, mucha gente en las ventanas. Y bueno, y en esa foto hay una pose que era Pedro. Y después mirando, no sabés, se ve un cinturón, sí, pero eso no es. Bueno, yo quiero creer que sea o no quiero creer que sea. Bueno, yo creo que era. Yo decidí que estoy convencido que es Pedro y que él estuvo ahí hasta último momento. Obviamente, después de eso se derrumbó y cayó con todo. Yo, el miedo agazapado, estaba presente no solo en el lugar de la desgracia. Ya no había fronteras para sentirse seguro. Los atentados fueron llevados a cabo, según investigaciones oficiales, por 19 integrantes de la red Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. En respuesta, el 20 de septiembre, Estados Unidos lanzó una ofensiva militar mundial contra el islamismo radical a la que bautizó Guerra contra el Terrorismo. Un total de 2.996 personas murieron en los ataques del 11 de septiembre. Atentados que fueron uno de los más mortíferos de la historia. Muchas otras morirían luego. En la guerra desatada post-atentados,
y por efecto de la toxicidad que provocaron los impactos. Ese aire que vos veías gris, era como un humo denso, lleno de astillas de hierro, decía yo, porque eran como astillitas finitas, que era asbesto, ¿no? Mucho. Todo el humo, las luces de emergencia, el olor, todo eso viví todos los días. Por eso digo a veces que en realidad fue mucho más difícil para mí vivir los días y semanas y meses después del 11 de septiembre, porque viví enfrente del pozo tóxico con 3.000 muertos. Digamos que mucha gente después hizo cánceres. Gente que estuvo más tiempo expuesta, cáncer de pleura, de pulmón. Muchos murieron, muchos fueron indemnizados por haber sido rescatistas y morir como causa de muerte en las torres. Por eso fíjate qué importante, ¿no? Uno que iba a ayudar, nunca iba a pensar que iba a morir por eso. En Nueva York, la gente después del atentado, todos estuvieron muy enganchados con la tele, muy obsesionada con las amenazas, y es como nadie podía apagar eso y volver a vivir. Toda su energía enfocada en las noticias y el miedo y en pensar en qué podría llegar a pasar en cualquier momento para matarnos. Todos los escombros se clasificaban en partes de avión, en partes de edificio, en partes humanas. Y había que analizar después todos los restos humanos para darle la seguridad del ADN y de las víctimas quiénes eran, para identificar a las víctimas, que muchas fueron identificadas por ADN años más tarde y algunas todavía no. Porque cuando fueron mis hermanos les tomaban pasta de dientes, datos para el ADN, y allá hicieron un trabajo increíble, con Pedro, con todos. Todo el trabajo de sacar los escombros lo hicieron con mucha delicadeza, viendo que para rescatar todas las partes humanas que hubiera. Le tocan a mi cuñada la puerta de la casa y van de la Cruz Roja y tenían 2 centímetros de fémur que tenía el ADN de Pedro. Bueno, por lo menos no estaba el cuerpo, pero bueno, un dato más para tener la certeza de que no estaba vivo. Y me acuerdo que estaba como muy agotada ya, sintiendo que no iba a servir para nada, como al segundo día, ¿no? Y de golpe me acuerdo verme parada en esos escombros y miro unos edificios que había linderos, que había gente adentro, ¿viste? Y en ese sentir digo, ¿qué hace esa gente ahí? Es un peligro. A veces en todo este sentir, encontrar un nuevo sentido a lo que fuiste. Fui a salvar una vida y no salen sobrevivientes. Pero si puedo prevenir muerte rescatando gente de edificios, es salvar vidas. Sí, después del 11 de septiembre, Nueva York fue como otra ciudad. Había un gran cambio en el clima, ¿no? Nueva York siempre fue una ciudad de mucha energía, movimiento, iniciativa, todo muy positivo. Y de repente cambió a una ciudad de mucho miedo, la amenaza constante de más bombas, más atentados. Entonces vivir en ese clima de miedo fue muy duro para todos. El miedo a ser atacado de vuelta era constante. Nos sacaban de los subtes más de una vez porque había una amenaza de bomba o algo sospechoso, eso era una. Después en todo lo que era seguridad, para ellos el correo, y llegaban cartas con Anthrax, que también murieron gente. O sea, la amenaza estaba y era real, no era ficción. Todo eso iba pasando. Para mí fue muy difícil viviendo en Nueva York los días y semanas y meses después por ese miedo constante de más bombas, más atentados, las noticias todo el tiempo las noticias hablando de amenazas, los aviones cazadores siempre a las 3 de la mañana pasando por arriba de mi edificio de apartamentos, despertándonos. Fue un clima horrible y por eso quería irme lo más lejos posible de zona cero, cambiar mi vida totalmente. En octubre, Estados Unidos invadió Afganistán para derrocar el régimen islamista de los talibanes.
luego de que éste se negara a expulsar a Al Qaeda de su territorio, donde tenía sus principales bases, y de extraditar a Osama Bin Laden y a la cúpula de la red fundamentalista islámica. A la ofensiva se sumaron varios otros países integrados en una coalición liderada por Estados Unidos. En tanto, la gente, asustada, intentaba seguir adelante con sus vidas. Mi vida en Nueva York después del atentado continuó 2 años más. Y reinsertarte en el día a día era difícil porque nadie entendía de dónde venías y era imposible de explicar al que no había visto ese ground zero lo que había experimentado. Entonces también llevó un tiempo de adaptación, de que tome sentido mis muestras de ADN, que sacaba ADN, los miraba y te juro, veía la hebra blanca y lloraba de emoción y de golpe la miraba y decía, ¿qué sentido tiene estar investigando para una cura de Alzheimer si nos vamos a estar matando? Las empresas no querían más las soluciones que yo estaba ofreciendo. Todas las empresas querían enfocar en redundancia para sus sistemas. Y entonces también mi oficina estuvo cerrada por varios meses. Entonces yo perdí mi trabajo. También en el 2002 tuve una experiencia cercana a la muerte con una intoxicación con monóxido, que también me llevó a otro plano de aprendizaje, de comprensión, de sufrimiento. Yo muy rápido pensé en cómo irme lo más pronto posible de Nueva York, cambiar mi vida, escaparme de ese clima de miedo y empezar a pensar en todos los países que yo había conocido en mi vida y elegir uno para cambiar mi vida. Muy a propósito elegí Argentina como el país para mudarme y cambiar mi vida, porque yo sabía que Argentina era un país de gente con mucha cultura, muchas costumbres muy lindas, que se saluda con un beso y un abrazo, que es justamente lo que más necesitaba después de vivir un atentado. Mi vuelta a Argentina primero fue medio accidental. Volví para casarme en el 2002 con un americano y nos casamos acá. Volvimos para Nueva York, fuimos y vinimos, y después hubo un tema de pareja, que él no quería tener hijos. Y bueno, de ahí nos separamos. Entonces yo me vine para Argentina y dije, yo me quedo acá, tenía trabajo, o sea, nada. Tenía una vida muy bonita acá y cerca de los míos, y bueno, y me quedé. Y bueno, cumplí los sueños desde otros lugares. Yo llegué a Argentina en el año 2002. Yo, por suerte, yo ya había estado en Argentina en el año 98 en un intercambio de Rotary Club, y por eso conocí gente mucha gente en Patagonia, en Buenos Aires y en Mendoza, gente que me ayudó mucho a establecerme acá y empezar mi vida de nuevo. Fue fantástico llegar acá, estar recibido con los besos y los abrazos, además del asado y el mate y todas esas costumbres que tenemos en este país que tienen que ver con los lazos humanos, ¿no? Entonces, para mí llegar aquí fue una bendición. Mi historia se empezó a ser conocida, entonces la contaba muchas veces y me daba cuenta que contándola inspiraba a otros, ¿no? La gente reaccionaba a eso. Y en un momento me di cuenta que quizá algo que por ahí me decían, bueno, ya está, las Torres Gemelas ya fueron, tuve que incorporarlo en mi vida como algo que no fue para el mundo, no fue para mí. Para mí es parte de quien soy médica, es parte de quien soy mamá, es parte de quien soy. Las Torres y esos 3 días le dieron parte de descubrir cuál era el propósito de mi vida. Me parecía que podía inspirar a otros a través de mi experiencia y mi aprendizaje a que encuentren en ellos ese potencial que tenés, pero que no sabés que tenés hasta que estás expuesto a un evento, y cuando traspasás ese miedo, ahí es donde te transformás y aparece ese aprendizaje. Muchas personas lograron escapar con vida antes de que las Torres Gemelas se derrumbaran por completo. Y apenas una veintena fue rescatada de entre los escombros.
Sin embargo, no sobrevivieron sin consecuencias. Las marcas invisibles que dejó el trauma se convirtieron en ansiedad, trastornos de estrés postraumático y depresión. Desafío que aún hoy los sobrevivientes se enfrentan a diario, porque resurgen con cada cicatriz en la piel. La exposición a las toxinas y gases liberados por el colapso de los edificios tomó forma de amenaza silenciosa. Penetraba dentro de sus cuerpos como el espanto. Quienes sobrevivieron al horror del 11S se enfrentaron a una nueva forma de victimización, donde la exposición a esos elementos tóxicos se cobró la vida de muchos, desdibujando la línea entre supervivencia y condena. Allá a las víctimas se las llama héroes también. De hecho, hay un Flag of Honor, una bandera de honor donde están las víctimas, el nombre de las 3.000 víctimas. Y ahí están de las familias argentinas también. Está Pedro Grisham, está Weissman, está Santoro. Bueno, ahí están en esa, inmortalizados en esa bandera, que es una bandera americana con todos los nombres. Yo conocí al hermano de Pedro, eventualmente conocí a una de las hijas de Pedro y otro hermano más y una hermana, así que sí, conocí varios familiares de Pedro, 20 y pico años después del atentado. Y bueno, fue también otra nueva ayuda a recordar, a mantener viva la memoria de Pedro, tener una información más, que habían pasado muchos años y no teníamos, de que David vivía con él, que era amigo, de que Iván de Pineda había sido vecino del departamento de ellos. Shannon Lewis Adams. Cuando es el primer aniversario de las Torres Gemelas, a mí me permiten entrar al área que ya estaba limpia a la ceremonia del primer año. Y eso estaba lleno de familiares, de rescatistas, de la gente que habíamos estado ahí y de muchos familiares que por primera vez podían llegar ahí. Entonces estos familiares lo que hacían era poner montículos de tierra, ¿no? Y piedras, y ponían la foto y prendían una vela y ponían flores. Y me acuerdo que en ese sentir agarré unas piedras y dije, bueno, quizá acá están las familias de las personas fallecidas argentinas, o quizá nunca pueden venir porque yo no sabía nada de ellos. Entonces, quizá quieran hacer esto que está haciendo la gente, ¿no? Que había perdido a sus familiares. Y junté piedras y también había juntado polvo. Y esas piedras las conservé 20 años. Y ella nos contó que en ese momento había juntado piedras, escombros de las torres, pensando en cuando yo me encuentre con algún hermano de las víctimas argentinas, estas son para ellos. Pedro Greyhan. Nos juntamos en San Isidro, en un bar, en un restaurante, un día de sol, que fue el 11 de septiembre del 2020. Y fue un encuentro para mí muy sanador del alma. Es un recuerdo que ahora tengo presente ahí en mi escritorio y es una manera de otra vez sentirlo a Pedro vivo. Mi hijo Benjamín nació en 2010. Ser padre, la verdad, es una experiencia fantástica que no cambiaría por nada. También me hizo dar cuenta que a veces de la tragedia pueden nacer cosas muy lindas si uno tiene suerte. Benji no existiría si no hubiera pasado el 11 de septiembre. Hoy comemos asado y lo hace mi papá. Y Benji empezó a preguntarme por mi historia, por qué vivo acá siendo de Estados Unidos, por qué tantos años en Argentina. Y yo decidí que la mejor manera de explicar mi historia a Benjamín sería llevar Benji conmigo a Nueva York, a Zona Cero, y contarle en el lugar qué me pasó esa mañana y por qué vivo en Argentina, en parte debido al 11 de septiembre.
En el 2007, cuando vi que iban a hacer la Torre Freedom y fui con Catalina, ella era chiquita, tenía 3 años por ahí, y la miré y me prometí a mí que el día que hagan la Torre Freedom íbamos a subir y yo le iba a contar mi historia, que quería que ella la viera desde sus ojos, que no son los míos, ¿no? Y en el 2016 fuimos las dos a un viaje a Nueva York y subir a esa Torre Freedom, ¿no? La Torre de la Libertad, con mi hija y contarle la historia. Ella tenía 10 años y mirar desde ahí y ver esas fuentes negras con todos los nombres de las víctimas. Fue una experiencia para mí única. Sentí muchas emociones. Nosotros encontramos casi de forma inmediata el nombre de Pedro entre los 3.000 nombres que tienen ahí alrededor las 2 piletas. Fue muy fuerte. Estuve parada sobre las torres bailando. Estuve parada sobre sus escombros, aniquilando el ego y sintiéndome nada y tratando de ver cómo podía ser útil. Y finalmente me vuelvo a parar en la torre reconstruida con mi hija llena de sueños y promesas cumplidas, ¿no? Entonces eso para mí es un aprendizaje de vida. Yo me di cuenta volviendo a Zona Cero con mi hijo que acordarse de los acontecimientos, acordarse de las lecciones, ¿no? De los atentados es importante para que haya menos probabilidad que ocurra en el futuro. Un amigo mío argentino, un vecino en mi edificio, se murió y estoy seguro que su nombre está acá. ¿Cómo se llama? Pedro. Yo creo que el mundo cambió drásticamente después del 11 de septiembre. El mundo era más tranquilo antes y las personas eran más tranquilas. Ahora estamos todos mucho más ansiosos y nerviosos. Y en ese sentido creo que los terroristas ganaron o lograron su objetivo porque hicieron un daño tremendo a la sociedad en general. Ser sobreviviente me ha cambiado la vida totalmente, ha cambiado mi forma de vivir y pensar. Aprendí algo fantástico cuando me mudé acá a Argentina. Usted tiene una frase que nunca había escuchado en mi vida, que es, ¿quién te quita lo bailado? Yo acá he aprendido a bailar, a disfrutar la vida, vivir en el momento, juntarme con amigos, a tomar mate en el parque, comer un asado, el beso y el abrazo, los domingos sagrados en familia. Todas esas cosas aprendí a valorar en parte por lo que viví la mañana del 11 de septiembre y en otra parte por todo lo que me enseñaron los argentinos. Lo que hago es disfrutar a pleno esta vida que vivo diariamente, como cualquiera, con las cosas buenas y malas, pero comprendiendo el valor de la vida, comprendiendo el valor de la vida. Yo creo que ser un sobreviviente significa reconocer que en cierta medida somos todos sobrevivientes, porque a todos nosotros tarde o temprano en la vida pasa el 11 de septiembre y tenemos que buscar la manera de seguir adelante a pesar de esas experiencias tan negativas que eventualmente todos vamos a tener que vivir. Y creo que tiene que ver con tener una actitud positiva, ver el vaso mitad lleno y reconocer que a veces, si tenemos suerte, cosas positivas pueden nacerse o ocurrir a pesar de las tragedias. El tiempo pasó, las heridas cerraron, pero dejaron su marca en la piel y en la memoria. Cada día que siguió fue otra manera de decir, sigo aquí, sigo vivo. Yo también sigo aquí. Soy el miedo que recuerda, el que camina al lado tuyo, silencioso, para que nadie olvide a los que se fueron, ni a los que lograron quedarse. Para que nadie olvide de lo que la humanidad es capaz en todos los sentidos.